Solo me queda un mes de vida. ¿Viajas conmigo? La pregunta salió de los labios de Alfonso y se instaló en el aire del tranquilo café como una densa niebla. Elena se secó las manos en el delantal. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras lo miraba. El corazón le daba un vuelco. Alfonso, el hombre que venía todas las mañanas durante los últimos 3 meses, el que nunca decía más que un simple «buenos días», acababa de lanzar una de las frases más extrañas que había escuchado. Ella lo había observado a menudo, siempre sentado en la esquina junto a la ventana, pidiendo un café con leche sin azúcar. Había algo en su postura, en el cansancio de su mirada, que le daba la impresión de que cargaba con un peso invisible. La pregunta no era solo impactante, era el eco de una tristeza profunda que parecía haber encontrado un canal para liberarse. Elena sintió una mezcla de confusión y una extraña, pero no desagradable, sensación de curiosidad. Aquella propuesta, tan fuera de lugar, en la rutinaria mañana de un martes, era tan audaz que la hacía pensar que no era solo una broma, sino la súplica de un alma desesperada. El silencio entre ellos se alargó, la máquina de café al fondo y los murmullos de otros clientes se sentían lejanos, como si el mundo se hubiera detenido para escuchar la respuesta. Elena dudó un momento, sin saber si la pregunta era para ella, si era parte de una broma de mal gusto, o si realmente era lo que parecía ser, un grito de auxilio. Para más videos como no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alfonso, un hombre que parecía tener unos 30 y tantos, pero con un rostro marcado por la carga de una vida solitaria y llena de responsabilidades no deseadas, volvió a mirarla. Sus ojos, que siempre habían sido un espejo de su cansancio, ahora mostraban algo más: miedo. Elena, dijo, y la mención de su nombre la sorprendió. ¿Puedo hacerte una pregunta un tanto extraña? Sin siquiera pensarlo, Elena respondió. ¡Claro! Alfonso respiró hondo y sus palabras salieron en un susurro urgente. Si supieras que solo te queda un mes de vida, ¿qué harías? Una punzada de dolor atravesó el estómago de Elena. La pregunta era demasiado pesada para un martes por la mañana. No sé por qué me preguntas eso, dijo ella, sintiéndose incómoda. Alfonso miró sus manos que temblaban ligeramente sobre la mesa y luego levantó la vista. Su voz se volvió más firme, pero la tristeza seguía ahí, inconfundible. Ayer descubrí que tengo un tumor en el cerebro. Los médicos me dieron 4 semanas, tal vez 5. El mundo de Elena se desmoronó. Se sintió débil y se apoyó en una silla vacía, mientras las palabras «Dios mío, lo siento mucho» apenas salían de su boca, pero él la interrumpió con un gesto. «No tienes que sentirlo. De hecho, necesito pedirte algo. Algo que va a sonar completamente loco». La propuesta, antes solo extraña, se tornó abrumadora. Elena se sentó en la silla, olvidándose por completo de los demás clientes. Algo en la voz de Alfonso la hacía incapaz de moverse. Él continuó, su voz cargada de una sinceridad que nunca había escuchado en él. «Tengo dinero, Elena, mucho dinero. Heredé una empresa de mi papá cuando murió hace 5 años, pero nunca me importó. Siempre dejé todo en manos de los gerentes y viví una vida vacía». Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Quiero viajar. Quiero ver lugares que nunca he visto, comer comidas que nunca he probado, hablar con gente que nunca he conocido. Quiero sentir que viví, aunque sea solo por un mes. Quiero que vengas conmigo». La propuesta la dejó sin aliento. Ella no entendía a dónde iba la conversación. Solo podía responder con una simpleza: «Qué bonito, señor Alfonso. Seguro será un viaje increíble». La mirada de él se clavó en sus ojos, haciéndola sentir incómoda y expectante. «Quiero que vengas conmigo». El silencio que siguió se sintió eterno, lleno del murmullo distante de la máquina de café.
Teresa no podía creer lo que estaba escuchando. Él, un completo desconocido para ella, la estaba invitando a viajar por el mundo. ¿Por qué ella? Habían intercambiado tan pocas palabras, y la idea de aventurarse con alguien que apenas conocía parecía una locura. «No entiendo», dijo al fin, rompiendo el silencio. Alfonso le explicó con la voz cargada de una sinceridad abrumadora. «Estos 3 meses viéndote trabajar aquí me hicieron darme cuenta de algo. Tratas a cada cliente como si fuera especial. Sonríes aunque estés cansada. Tienes algo que yo nunca tuve, la habilidad de encontrar alegría en las cosas pequeñas». El corazón de Elena se aceleró. La había estado observando y había visto algo en ella que incluso ella no veía en sí misma. «Señor Alfonso, apenas te conozco y tú no me conoces», dijo Elena, sintiéndose abrumada por sus palabras. «Justo por eso», la interrumpió Diego, «no quiero pasar mi último mes con gente que me conoce y que va a sentir lástima por mí. Quiero conocer el mundo a través de los ojos de alguien que aún se sorprende». Sacó una tarjeta de su bolsillo y la puso sobre la mesa. «Esta es la tarjeta de mi asistente. Si aceptas, ella organizará todo. Boletos, hoteles, documentos. No pagarás nada y además recibirás suficiente para no tener que trabajar por un buen rato cuando regreses». Elena miró la tarjeta, luego a Alfonso. «¿Y si digo que no?», preguntó, sintiendo el peso de la decisión. «Entonces me voy solo y tú sigues, con tu vida normal, sin problema, sin rencores». Elena tomó la tarjeta, sintiendo la decisión pesada entre sus dedos. «Necesito pensarlo», dijo. Alfonso asintió, se levantó y dejó el dinero para el café. «Tienes hasta mañana por la mañana. Estaré aquí a la misma hora». Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta una última vez. «Elena, sé que suena a locura, pero a veces la vida nos da una sola oportunidad de hacer algo completamente diferente». Y se fue, dejándola sola con la tarjeta en la mano y una decisión que lo cambiaría todo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en el pequeño balcón de su departamento en la colonia del Carmen, mirando las luces de la ciudad y pensando en la propuesta de Alfonso. A sus 29 años, nunca había salido de México. Había nacido y crecido en la Ciudad de México. Había trabajado en distintos cafés desde los 18 y su mayor aventura había sido un viaje a Puerto Vallarta con sus amigas 2 años atrás. Una experiencia que le había abierto los ojos a un mundo fuera de su burbuja rutinaria, pero que no había tenido la oportunidad de explorar más a fondo. La imagen de Alfonso, con sus ojos llenos de miedo y tristeza, pero también de una nueva esperanza, se quedó grabada en su mente. La idea de un hombre con todo el dinero del mundo que, al enfrentarse a la muerte, solo quería vivir de verdad, le pareció un contraste doloroso con su propia vida, tan sencilla y a veces monótona. Murmuró frente a la foto de su madre en la mesa de centro. «Mamá, ¿tú qué harías?». Carmen, su madre, había muerto de cáncer cuando Elena tenía 25 años. Dejó recuerdos de una mujer valiente que siempre le decía que la vida es muy corta para no arriesgarse. Las palabras de su madre resonaron en su mente, una voz de coraje que la impulsaba a considerar lo imposible. A la mañana siguiente, Elena llegó al Café Luna media hora antes de lo habitual. Necesitaba hablar con su jefe, don Leandro, sobre la posibilidad de pedir un permiso. «¿Un mes de permiso, Elena?», le preguntó don Leandro, un hombre de 60 años que era dueño del café desde hacía más de 20. «Nunca has pedido ni siquiera una semana de vacaciones». La sorpresa en su voz era palpable. «Es una oportunidad única, don Leandro. Un cliente me invitó a viajar». Don Leandro la miró con sus ojos experimentados, que parecían ver más allá de las palabras. «Ese cliente es el hombre que siempre se sienta en la mesa de la esquina, ¿verdad?». Elena asintió, sorprendida por su perspicacia. «Parece un buen hombre, triste pero respetuoso. Y tú, Elena, llevas 5 años trabajando aquí sin pedir nada. Si este viaje te va a hacer bien, ve.
Sus palabras fueron el último empujón que necesitaba. A las 7 en punto, Alfonso entró al café. Se veía más pálido que el día anterior, pero sus ojos buscaron a Elena de inmediato. Ella se acercó a su mesa y, sin decir una palabra, puso la tarjeta sobre la mesa y dijo simplemente: «Acepto». El rostro de Alfonso se iluminó con una sonrisa que Elena nunca había visto antes. «¿De verdad aceptas?» «De verdad acepto, pero con unas condiciones». Alfonso la invitó a seguir, su rostro lleno de esperanza. «Primero quiero conocer tu historia. Si vamos a viajar juntos por un mes, no quiero que seamos solo dos extraños». «De acuerdo», respondió él. «Segunda, yo pago mis comidas. Tú puedes pagar hoteles y boletos, pero no quiero sentir que me estás manteniendo». Alfonso dudó. «Elena, tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas». «Esa es mi condición», insistió ella. «Está bien». «Y la tercera, cuando te sientas mal, cuando la enfermedad empiece a afectarte más, regresamos a casa. No quiero que pases tus últimos días lejos de todo lo que conoces, solo por cumplir una promesa conmigo». Alfonso le extendió la mano. «Trato hecho». Elena le estrechó la mano sintiendo la firmeza de su agarre a pesar de los temblores sutiles. «¿Cuándo nos vamos?» «Pasado mañana. Primero a París, luego Barcelona, Roma y Santorini. Siempre quise ver el mar de Grecia». Elena sintió una mezcla de nervios y emoción. «Nunca he subido a un avión», confesó. Alfonso sonrió de nuevo. «Entonces será una primera experiencia para los dos. Yo nunca he viajado acompañado». Pasaron toda la mañana platicando, una conversación que fluyó con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Alfonso le contó sobre la empresa de exportación que heredó de su padre, sobre cómo había pasado los últimos 5 años solo existiendo, sin vivir de verdad. Elena habló de sus sueños de conocer el mundo, de cómo siempre imaginó cómo sería pisar tierras lejanas y de la voz de su madre en su cabeza que le recordaba la fugacidad de la vida. «¿Por qué nunca viajaste antes?», preguntó Alfonso con una curiosidad sincera. «Dinero, principalmente, y también miedo. Siempre pensé que viajar sola sería peligroso y nunca tuve a alguien que quisiera ir conmigo». «Ahora sí lo tienes», dijo Alfonso suavemente, con una mirada que la hizo sentir segura. Cuando llegó la tarde, Elena se despidió del café, de sus compañeros de trabajo y de los clientes de siempre, su corazón lleno de una emoción que no había sentido en años. Algunos se sorprendieron, otros se alegraron por su oportunidad. «Cuídate, pequeña», le dijo doña María, una señora que tomaba té todas las tardes y aprovecha cada momento. A la salida, Alfonso la esperaba, su figura solitaria una vez más, pero con una nueva chispa en los ojos. «¿Quieres cenar conmigo?», preguntó. «Creo que debemos conocernos mejor». Antes del viaje, Elena aceptó, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de empezar. Caminaron juntos hasta un pequeño restaurante en la calle Francisco Sosa. Durante la cena, Alfonso reveló más sobre su vida solitaria, sobre cómo nunca tuvo relaciones serias, porque siempre estuvo enfocado en responsabilidades que no le interesaban. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Ya te casaste? ¿Tienes novio?». Elena sonrió con una amargura sutil. «Tuve algunas relaciones, pero nada serio. La última persona con la que salí dijo que yo era demasiado sencilla para él». Alfonso notó un toque de dolor en su voz. «Ser sencilla es lo más bonito que hay», dijo con la voz suave, como una caricia. «Lo complicado está sobrevalorado». Cuando se despidieron en la puerta del departamento de Elena, ella se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía realmente emocionada por el futuro. «Alfonso», dijo antes de que se fuera, «gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti por aceptar ser parte de mi último capítulo», respondió él. Y Elena supo, en ese momento, que ese viaje los cambiaría a ambos para siempre, sin importar lo breve que fuera.
El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba a reventar esa mañana de jueves. Elena sostenía su pequeña maleta, la misma que usó para su viaje a Puerto Vallarta, y trataba de controlar los nervios que le revoloteaban en el estómago. Alfonso llegó puntual a las 9, como habían quedado. Vestía ropa casual, pero Elena notó la calidad de la tela y los accesorios, una discreta muestra de su riqueza. Era fácil olvidar que era millonario cuando conversaban en el café. ¿Lista para la aventura?, preguntó él, sonriendo a pesar de la palidez evidente en su rostro. Lista, mintió Elena, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que la hacía sentir más viva que nunca. Durante el vuelo a París, Alfonso explicó el itinerario que su asistente había preparado. 3 días en París, luego Barcelona por 2 días, 4 días en Roma y terminamos con 5 días en Santorini. ¿Y después?, preguntó Elena, con una vocecita que apenas se oía. Alfonso se quedó callado por un momento, la sonrisa borrándose de su rostro. Después regresamos a casa y yo me preparo para lo que venga. Elena, sin pensarlo 2 veces, le tomó la mano. No pienses en eso ahora, piensa en París. La mano de Alfonso se sentía fría, pero el gesto de Elena pareció darle un poco de calma. El vuelo fue tranquilo, salvo por unos momentos de turbulencia que hicieron que Elena se aferrara al brazo de Alfonso. Él se rió de su reacción y ella notó que hacía mucho tiempo que no veía a alguien reír con tanta sinceridad. Un sonido que era a la vez un poco triste y totalmente liberador. París lo recibió con un cielo gris típico de octubre, pero nada de eso importó cuando Elena vio la Torre Eiffel por primera vez. Se detuvo en medio del puente de Bir Hakeim y se quedó mirándola fijamente. Es justo como en las fotos, pero completamente diferente al mismo tiempo, murmuró. Alfonso la observaba más a ella que a la torre. ¿Cómo así? En las fotos es solo una estructura bonita. En persona, tiene alma. Se hospedaron en un hotel boutique en el Distrito 7, habitaciones separadas, como Alfonso había dejado claro desde el principio. No quiero que te sientas incómoda en ningún momento, le había dicho. El primer día caminaron por las orillas del Sena. Elena probó crepas por primera vez, mientras Alfonso le contaba cómo su papá siempre hablaba de París, pero nunca pudo visitar la ciudad. Decía que París era donde la gente iba a enamorarse, dijo Alfonso. No de otras personas, sino de la vida. La pregunta de Elena fue natural. ¿Y tú te estás enamorando de la vida? Alfonso dejó de caminar y la miró a los ojos. Por primera vez en años, sí. Su respuesta la dejó sin palabras. El segundo día visitaron el Louvre. Elena se quedó más de 1 hora parada frente a la Mona Lisa, intentando entender qué tenía de especial. No le encuentro lo especial, admitió, la frustración sutil en su voz. Tal vez eso es lo especial, dijo Alfonso con una sonrisa. A veces lo especial está en que no podemos explicar por qué algo nos toca. Esa tarde, mientras tomaban café en un bistró cerca de Notre Dame, Alfonso tuvo su primera crisis. Comenzó con un dolor de cabeza intenso, luego mareos. Elena lo ayudó a sentarse y pidió un vaso de agua. ¿Quieres regresar al hotel?, preguntó preocupada, el pánico asomando en su voz. No, respondió Alfonso. Cuando el dolor pasó, estoy bien. Son solo los síntomas que mencionó el doctor. ¿Seguro? Completamente. Y Elena, gracias por no entrar en pánico. ¿Por qué entraría en pánico?, preguntó ella. Porque la mayoría se asusta cuando se enfrenta a la mortalidad de alguien más. ¿Le recuerda la suya? La respuesta de Alfonso la dejó pensando. Mientras caminaban de regreso al hotel, Elena pensó en eso. Sabes, Alfonso, todos vamos a morir algún día. La diferencia es que tú sabes cuándo. En cierto modo, eso es una ventaja. ¿Cómo así?, preguntó él intrigado. Puedes elegir cómo quieres vivir tus últimos días. La mayoría solo deja que la vida pase sin pensar en el final.
sin pensar en que cada segundo cuenta. En cambio tú, al saber el final, puedes vivir cada momento con una intención, con una conciencia que la mayoría de la gente nunca llega a experimentar. La mayoría de la gente se muere sin haber vivido de verdad. Tú estás a punto de hacer exactamente lo contrario. Vas a morir, sí, pero antes de eso vas a vivir. El tercer día en París, subieron a la Torre Eiffel al atardecer. La ciudad se extendía bajo ellos como un mar de luces doradas, una vista impresionante que parecía haber sido pintada para ellos. «Elena», dijo Alfonso mientras miraban la vista, «¿puedo contarte algo?» «Claro». Cuando descubrí lo del tumor, mi primer pensamiento no fue sobre morir, fue sobre el hecho de que nunca había vivido de verdad. Tengo 33 años y nunca me he enamorado, nunca he despertado emocionado por empezar un día. Nunca me he reído hasta que me doliera la panza, hasta que te conocí. Elena lo miró esperando que continuara, su corazón latiendo rápidamente. Elena, no digo que me enamoré de ti, se apresuró a aclarar, un poco nervioso. Digo que tú me enseñaste que es posible enamorarse de la vida. Por eso, estos 3 días en París han sido los mejores de mi existencia. Elena sintió los ojos llenos de lágrimas. «Para mí también», dijo suavemente. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante en Montmartre. La plática fluía natural, como si fueran amigos de años. «Mañana Barcelona», dijo Alfonso, brindando con vino tinto. «Mañana Barcelona», repitió Elena, la emoción de la aventura llenando su pecho. Cuando regresaron al hotel, Alfonso se detuvo en la puerta del cuarto de Elena. «Gracias por estos días», dijo con sinceridad. «El viaje apenas empieza», respondió ella, sonriendo. «Lo sé, pero por si no tengo la oportunidad de decirlo después, gracias por hacerme sentir vivo». Y Elena se dio cuenta de que, de alguna forma, él también estaba haciendo lo mismo por ella. Estaba dándole un sentido de propósito y de aventura que nunca pensó que tendría. Estaba viviendo por fin. Barcelona los recibió con sol y la energía vibrante que solo las ciudades mediterráneas tienen. Elena despertó en el hotel con el sonido del mar a lo lejos y por primera vez en años se sintió completamente presente en el momento. Alfonso tocó a su puerta a las 8 de la mañana cargando 2 tazas de café. «Pensé que extrañarías el ritual mañanero», dijo, pasándole una taza. Elena probó el café e hizo una mueca. «Definitivamente no es como el del Café Luna. Nada sustituye el hogar», asintió Alfonso, entendiendo perfectamente. «Pero a veces está bien probar cosas nuevas». Pasaron la mañana caminando por las Ramblas. Elena se encantó con los artistas callejeros, especialmente con un joven que pintaba retratos con los pies, una muestra de creatividad y resiliencia que la conmovió profundamente. Alfonso observaba más a Elena que a las atracciones, notando cómo encontraba magia en las cosas pequeñas, cómo sus ojos brillaban al descubrir un nuevo detalle, cómo la vida se manifestaba en cada una de sus expresiones. «Tienes un don», dijo mientras se detenían a ver una presentación de flamenco. «¿Cuál don?», preguntó ella, un poco tímida. «El de ver belleza donde otros solo ven rutina, el de encontrar poesía en las cosas más simples». Elena se quedó pensativa. «Mi mamá decía que la vida es como un caleidoscopio. La misma luz, los mismos pedazos de vidrio, pero cada vez que lo giras ves un patrón diferente. Todo depende de cómo lo mires». Alfonso asintió, conmovido. «Tu mamá era una mujer sabia». «Lo era. Murió de cáncer hace 4 años». Alfonso dejó de caminar. Su rostro se llenó de una profunda tristeza. «Elena, lo siento mucho. No sabía. No pasa nada», respondió ella, su voz suave, a pesar del recuerdo. Ella luchó con valentía, pero a veces la valentía no basta. Caminaron en silencio unos minutos, un silencio que lo decía todo, un silencio que los unía. «¿Por eso aceptaste viajar conmigo?»,
preguntó Alfonso rompiendo el silencio. ¿Porque sabes lo que es perder a alguien? No, respondió Elena con honestidad. Acepté porque vi algo en tus ojos ese primer día. Miedo, sí, pero también esperanza. Como si todavía creyeras que había cosas buenas esperándote, como si en el fondo, a pesar de todo, te negaras a rendirte. Esa tarde visitaron la Sagrada Familia. Alfonso se impresionó con la arquitectura, pero Elena se quedó callada ante la grandeza de la obra de Gaudí. ¿En qué piensas?, preguntó él. Gaudí nunca vio su obra terminada, dijo Elena, su voz llena de una profunda reflexión. Trabajó en ella sabiendo que no viviría para ver el resultado final, pero aún así siguió día tras día. ¿Y eso qué te dice?, preguntó Alfonso, sintiendo algo moverse en su pecho. Una nueva comprensión. Que tal vez lo importante no es ver el final, sino saber que aportaste algo bonito. Lo importante es el proceso, no el resultado final. Alfonso sintió una profunda admiración por la profundidad de sus pensamientos. Siempre ha sido así, tan profunda. Elena rió. Mi mamá decía que pensaba demasiado para ser una camarera, pero yo creo que todo trabajo tiene su dignidad y toda persona tiene sus profundidades. Esa noche cenaron en un restaurante frente al mar. Alfonso notó que sus temblores eran más frecuentes, pero decidió no decir nada. No quería arruinar la noche de Elena. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Elena durante el postre. Claro. ¿Por qué nunca te casaste? Digo, eres guapo, inteligente, exitoso. Alfonso rió con amargura. Porque nunca encontré a alguien que me hiciera querer ser una mejor persona. Y ahora, Alfonso la miró directamente a los ojos, su voz suave y llena de resignación. Ahora es demasiado tarde. No, Alfonso, dijo Elena, sus ojos brillando con lágrimas. No es autocompasión, es la realidad. Me quedan menos de 3 semanas de vida. No es justo empezar algo sabiendo que voy a dejar a la otra persona sufriendo. Elena se quedó callada por un buen rato, asimilando sus palabras. ¿Y si esa persona, dijo Elena finalmente, prefiriera 3 semanas de felicidad a una vida entera preguntándose qué hubiera pasado? Alfonso la miró, sorprendido. ¿Sería egoísmo de mi parte aceptarlo?, preguntó. ¿O valentía de ella ofrecerlo?, respondió Elena. Se miraron por un momento que pareció eterno, un momento en el que el mundo entero se desvaneció y solo existían ellos dos. Elena, eres una mujer increíble. Mereces a alguien que pueda darte una vida entera, no solo unas semanas. ¿Y si digo que unas semanas pueden valer más que una vida entera?, le preguntó Elena, desafiándolo con su mirada. Alfonso sintió los ojos llenos de lágrimas. Entonces diría que eres aún más especial de lo que imaginaba. Caminaron de regreso al hotel en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de dolor, amor y una profunda incertidumbre sobre el futuro. En la puerta de su cuarto, Elena se volvió hacia Alfonso. «Sabes, Alfonso, mi mamá me enseñó algo más. Dijo que el amor no se mide en tiempo, sino en intensidad, que es mejor amar profundamente por poco tiempo que nunca amar de verdad». Alfonso tomó el rostro de ella entre sus manos. Su tacto era suave y cálido. «Elena, no hace falta que digas nada ahora», susurró ella. «Solo piensa en lo que te dije». Y se despidieron esa noche sabiendo que algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno tuvo el valor de ponerle un nombre. La noche se sintió eterna, una noche llena de preguntas sin respuesta y de un silencio que lo decía todo, un silencio que era más ruidoso que cualquier palabra. Roma los recibió con su grandeza milenaria y el caos acogedor de sus calles italianas. Elena despertó esa mañana con una sensación extraña, como si estuviera a punto de descubrir algo importante,
Alfonso llegó al desayuno más pálido de lo normal, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. ¿Cómo dormiste?, preguntó Elena. Pensé toda la noche en lo que dijiste ayer, respondió él, yendo directo al grano. Y llegué a una conclusión. Tienes razón, unas semanas pueden valer más que una vida entera, pero primero necesito contarte algo. Elena notó la seriedad en su tono y sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es? Alfonso respiró hondo. Te mentí en una cosa. ¿Sobre qué?, preguntó Elena, el pánico asomando en su voz. Sobre no haberme enamorado de ti. El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de la ciudad romana despertando. Elena, déjame terminar, pidió él. Me enamoré de ti el segundo día que te vi en el café, por cómo tratabas a cada cliente como si fuera especial, por cómo sonreías aunque estuvieras cansada. Y me enamoré aún más durante este viaje, viendo el mundo a través de tus ojos. Elena sintió que las lágrimas se le formaban. ¿Por qué mentiste? Porque tengo miedo, admitió Alfonso. Miedo de amarte y dejarte, miedo de pedirte que ames a alguien que va a morir. Elena se levantó y caminó hacia él. ¿Y si digo que ya es demasiado tarde, que ya te amo? Alfonso la miró con sorpresa. ¿Me amas? Creo que empecé a amarte cuando me hiciste esa pregunta extraña en el café. No por lástima ni compasión, sino porque vi a un hombre lo suficientemente valiente para cuestionar qué es lo que de verdad importa en la vida. Alfonso se levantó y la abrazó. Elena, te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Y yo te amo, susurró ella. No a pesar del tiempo que nos queda, sino por él. Se besaron ahí, en medio del restaurante del hotel, sin importarles las miradas curiosas de otros huéspedes, solo importándoles el momento, el aquí y el ahora, un momento que valía más que toda una vida. El primer día en Roma fue diferente a todos los demás. Caminaron de la mano por las calles antiguas, visitaron el Coliseo, tiraron monedas a la Fontana di Trevi, un gesto simple que se sintió como una promesa de que el tiempo juntos, aunque breve, sería un tesoro. Pero más importante que los lugares eran los momentos, las bromas compartidas, los silencios cómodos, las miradas que decían más que 1000 palabras. ¿Hiciste un deseo en la fuente?, preguntó Alfonso mientras miraba el agua danzar. Claro, dijo Elena. Pedí aprovechar cada segundo del tiempo que tenemos. ¿Y tú hiciste algún deseo?, preguntó ella. Alfonso sonrió. Pedí ser lo suficientemente valiente para vivir estos días al máximo, sin miedo al final. Esa tarde, mientras visitaban la Capilla Sixtina, Alfonso tuvo otra crisis, esta vez más fuerte que la anterior. Elena lo ayudó a sentarse en una banca, ignorando los murmullos de otros turistas. ¿Quieres regresar al hotel?, preguntó. En unos minutos, dijo Alfonso, respirando con dificultad. Solo necesito descansar un poco. Cuando la crisis pasó, caminaron lentamente de... Regreso. Está empeorando, dijo Alfonso, no como una pregunta, sino como una declaración. Sí, admitió él, más rápido de lo que esperaban los doctores. Elena se detuvo de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez no tengamos las 3 semanas que pensaba, tal vez 2 semanas, tal vez menos. Elena respiró hondo, luchando contra el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Entonces tenemos que aprovechar cada momento, dijo al fin, con una determinación que sorprendió a Alfonso. Elena, puedes regresar a casa si quieres, lo entendería perfectamente, dijo Alfonso, su voz suave pero llena de preocupación. Alfonso Barragán, dijo ella deteniéndose y tomando su rostro entre sus manos. Te amo. Eso significa que me quedo pase lo que pase. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante en Trastevere. La comida era deliciosa, el vino suave, pero ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, en la inminente realidad de la situación. Elena, dijo Alfonso después de un largo silencio. Gracias. ¿Por qué?
por enseñarme qué es amar, por mostrarme que es posible ser feliz, incluso sabiendo que todo va a terminar. Gracias a ti, respondió Elena, por enseñarme que vale la pena arriesgar el corazón. Caminaron de regreso al hotel en silencio, sabiendo que esa noche sería diferente. Una noche que marcaría el inicio del final. En la puerta del cuarto de Elena, Alfonso dudó. Elena, yo también, dijo ella suavemente. Pasa. Y por primera vez en su vida, Alfonso entendió qué significaba amar a alguien completamente, sin reservas, aún sabiendo que el tiempo era limitado. Su amor era una llama que ardía con una intensidad feroz, una llama que iluminaba la oscuridad del final, una llama que se negaba a ser extinguida. Su amor, aunque breve, era un amor que valía la pena vivir, un amor que cambiaría sus vidas para siempre, un amor que desafiaría el tiempo. Santorini apareció ante ellos como un sueño hecho de blanco y azul, las casitas encaladas pegadas a los acantilados, el mar Egeo extendiéndose hasta el infinito, el cielo que cambiaba de color a cada hora del día. Era justo como Alfonso lo había imaginado, pero infinitamente más hermoso porque lo veía al lado de Elena. Llegaron a la isla una mañana de domingo y Alfonso tuvo problemas para disimular lo débil que estaba. El vuelo de Roma había sido duro para él, con mareos constantes y un dolor de cabeza que no se quitaba. ¿Estás bien?, preguntó Elena mientras se instalaban en el hotel Enoia con vista directa al atardecer más famoso del mundo. Estoy donde siempre quise estar, con quien siempre quise estar. Estoy perfecto, respondió Alfonso, sonriendo a pesar de la palidez evidente. Elena sabía que estaba mintiendo, pero decidió aceptar su respuesta. Habían decidido en Roma no desperdiciar tiempo hablando de la enfermedad más de lo necesario. Los primeros 2 días fueron mágicos. Caminaron por las callecitas estrechas de Oia, probaron vinos locales en terrazas, con vista al mar, nadaron en playas de arena volcánica. Elena se fascinaba con cada detalle y Alfonso se fascinaba viendo a Elena fascinarse. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de este lugar?, dijo Elena mientras veían el atardecer del tercer día. ¿Qué? ¿Cómo todo parece eterno y frágil al mismo tiempo? Estos acantilados han existido por miles de años, pero podrían derrumbarse en cualquier momento. Alfonso la miró con admiración. ¿Cómo le haces para siempre encontrar poesía en las cosas? Creo que lo aprendí de ti, dijo Elena. Tú me enseñaste que la belleza está justo en lo que no dura. El cuarto día, Alfonso despertó sin poder levantarse de la cama. Elena intentó disimular el pánico, pero sabía que el momento que ambos temían había llegado. Tal vez deberíamos regresar a casa, sugirió suavemente. Aún no, dijo Alfonso con esfuerzo. Todavía no he visto el atardecer de Santorini contigo por última vez. Elena lo ayudó a vestirse y pidió un taxi para llevarlos al punto más alto de Oia. Alfonso se apoyaba en ella a cada paso, pero insistió en caminar. Prométeme una cosa, dijo mientras subían lentamente la colina. Lo que sea, cuando me vaya, no dejes de viajar. No dejes de ver el mundo con esos ojos que me hicieron enamorarme de la vida. Elena tragó las lágrimas. Alfonso, no hagas eso. Elena, necesito decirlo. Escucha. Quiero que tomes todo el dinero que te dejé y lo uses para vivir. Viaja, conoce gente, enamórate otra vez. Nunca me voy a enamorar otra vez, interrumpió Elena, su voz llena de dolor. Claro que sí. Y cuando pase, quiero que recuerdes que el amor no es posesión, es libertad. Y yo te libero para que ames todas las veces que tu corazón quiera. Elena ya no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo le haces para ser tan valiente?, preguntó. Porque tú me enseñaste que la valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo.
Llegaron al punto más alto cuando el sol empezaba a bajar, dorado hacia el mar. Alfonso se sentó en un murete bajo jalando a Elena a su lado. «Es justo como lo imaginé», murmuró. El cielo se pintaba de naranja, rosa y morado. El mar reflejaba los colores como un espejo líquido y los molinos de viento antiguos parecían siluetas recortadas contra la luz. «Alfonso», dijo Elena suavemente, «gracias por elegirme para este viaje. Gracias a ti por aceptar». Se quedaron en silencio viendo el sol tocar el horizonte. «Elena», dijo Alfonso con la voz más débil, «aquí estoy. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Y yo te amo para siempre». El sol desapareció por completo, dejando el cielo lleno de estrellas. Alfonso apoyó la cabeza en el hombro de Elena. «Fue perfecto», susurró. «Sí», asintió Elena, besándole la frente. Alfonso cerró los ojos, sonriendo. «¿Prometes que me recordarás cuando veas otros atardeceres?» «Prometo». «¿Y tú prometes que estarás ahí de alguna forma?» «Prometo». Y ahí, bajo el cielo estrellado de Santorini, con el sonido de las olas a lo lejos y el olor a jazmín en el aire, Alfonso Barragán se fue en paz, sabiendo que había vivido más en un mes que en todos los años anteriores de su vida. Elena se quedó ahí por horas, sosteniéndolo hasta que llegaron las autoridades locales. No lloró en ese momento, solo sonrió, recordando todas las risas compartidas, todos los atardeceres vistos juntos, todo el amor vivido en tan poco tiempo, un amor que superó el tiempo. 3 días después, Elena estaba en el avión de regreso a México. Llevaba en el equipaje no solo su ropa, sino recuerdos que durarían para siempre, y un sobre que Alfonso había dejado con instrucciones de abrirlo solo en el vuelo de regreso. Dentro del sobre encontró una carta y una tarjeta del banco. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que nuestro viaje terminó. Espero que estos días hayan sido tan especiales para ti como lo fueron para mí. La tarjeta del banco tiene acceso a una cuenta con millones de dólares. No es para que te sientas obligada a nada, sino para que tengas la libertad de seguir tus sueños. Usa este dinero para viajar, para estudiar, para ayudar a otros, para lo que haga feliz a tu corazón. Tú me diste el mayor regalo que alguien puede darle a otra persona. Me mostraste cómo vivir de verdad. Ahora te toca a ti vivir por ti, por mí, por todos los atardeceres que aún compartiremos de alguna forma. Con todo mi amor. Eterno, Alfonso. Abre un café en algún lugar especial y cuando alguien triste se siente solo en una mesa de la esquina, ofrécele más que un café. Ofrécele una oportunidad». Elena lloró por primera vez desde la muerte de Alfonso. No de tristeza, sino de gratitud. Él le había dado más que dinero o viajes. Le había dado la certeza de que es posible amar intensamente, aun sabiendo que todo termina algún día. 6 meses después, Elena inauguró el Café Horizonte en una pequeña ciudad costera de 1900, Oaxaca. El lugar tenía una vista increíble del Pacífico y cada tarde los clientes podían ver el atardecer mientras tomaban café. Era el lugar perfecto para honrar la memoria de Alfonso. Las paredes estaban pintadas de un color azul profundo, evocando el mar Egeo, y las mesas de madera desgastada le daban al lugar una calidez rústica que recordaba al Café Luna, el lugar donde todo había comenzado. Elena se aseguró de que cada detalle fuera perfecto, desde las tazas de cerámica hechas a mano hasta la selección de granos de café de la región. El café no era solo un negocio, era una misión, era un monumento al amor, a la valentía y a la idea de que la vida, por muy corta que sea, siempre vale la pena vivirla al máximo. Ella siempre mantenía una mesa reservada en la esquina, cerca de la ventana con vista al mar. Era la mesa de Alfonso. Y cuando alguien se sentaba ahí con la mirada perdida y triste, se acercaba con una sonrisa y preguntaba: «¿Puedo ofrecerte algo más que un café?».
Era su forma de honrar el legado de Alfonso, de continuar la cadena de bondad que él había iniciado. A veces era solo una plática, un oído atento, una palabra de aliento. Otras veces era una oportunidad. Una vez fue un boleto de avión para alguien que nunca había salido de la ciudad, un joven que soñaba con ser artista, pero que no tenía los medios para perseguir sus sueños. Elena, con una sonrisa en los labios, le dio la oportunidad que a ella le habían dado. Todas las noches, antes de cerrar el café, Elena miraba el atardecer y susurraba: «Gracias, Alfonso, por enseñarme que amar siempre vale la pena». Y de alguna forma, sabía que él la estaba escuchando. Sabía que él estaba ahí, en el viento que soplaba desde el mar, en el color naranja del cielo, en la risa de los clientes, en cada atardecer que ella veía, en cada vida que ella tocaba. A veces, volver a empezar no es regresar al inicio, es solo elegir un nuevo camino con el corazón lleno de amor y recuerdos que nos hicieron crecer. Elena no había vuelto al inicio, había continuado, con el corazón lleno de un amor que desafió el tiempo y una vida que había encontrado su verdadero propósito. El final, en realidad, era solo el comienzo de una nueva aventura. Alfonso, a pesar de su corta existencia, había logrado un impacto profundo en la vida de Elena. Su amor, aunque efímero, se había convertido en la base de su nueva vida. Elena había pasado de ser una mujer que servía café a una mujer que servía oportunidades. Cada taza de café que preparaba, cada conversación que tenía, cada atardecer que observaba, todo era un recordatorio del hombre que le había enseñado a vivir. El Café Horizonte no era solo un lugar para tomar café, era un santuario para las almas perdidas, un faro de esperanza para aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con la fortuna de Alfonso, tenía la capacidad de cambiar vidas, pero no lo hacía de manera grandiosa, sino a través de pequeños gestos, a través de una palabra amable, un oído atento, un boleto de avión, una oportunidad. Era el legado de un amor que había superado el tiempo y la muerte. Elena había aprendido la lección más importante de todas, que la vida no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cuán profundamente amamos. Alfonso le había dado el regalo más grande de todos, el regalo de la libertad de vivir, la libertad de amar, la libertad de ser ella misma. Y ella, a su vez, estaba compartiendo ese regalo con el mundo. Una persona a la vez, una taza de café a la vez, un atardecer a la vez. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba. Un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. La vida de Elena, antes una rutina monótona y predecible, se había transformado en una vibrante sinfonía de nuevas experiencias y conexiones significativas. Cada día en el Café Horizonte era una nueva aventura, una oportunidad para conocer a alguien nuevo y quizás cambiar su vida. La mesa de la esquina, la mesa de Alfonso, se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa de luz, una oportunidad para un nuevo comienzo. Elena no solo servía café, servía esperanza. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos estaba cambiando el mundo, un gesto amable a la vez. Su amor por Alfonso no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. Elena ya no era la misma mujer que trabajaba en el Café Luna.
Ella había viajado, había amado, había perdido y había encontrado un propósito más grande. El dolor de la pérdida de Alfonso se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer sabiendo que de alguna manera él estaba ahí, observándola, sonriendo. A lo largo de los meses, el Café Horizonte se ganó una reputación no solo por su excelente café, sino por la calidez y el sentido de comunidad que Elena había cultivado. La gente venía de todas partes, atraída por la energía del lugar y por la historia de la mujer que había encontrado su propósito después de una pérdida devastadora. Elena se convirtió en una figura local, una especie de guía espiritual para las almas perdidas que se sentaban en su café. Ella les hablaba de su viaje con Alfonso, no para glorificar su dolor, sino para ilustrar el poder de la conexión humana y la importancia de vivir con intención. Su historia era un testimonio de que el amor no se limita a la vida, sino que trasciende la muerte, dejando un legado que continúa impactando a otros. Elena, con el corazón lleno de recuerdos, vivía su vida como un homenaje a Alfonso, cada día una celebración de su amor. El café se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la gente podía escapar de la rutina de sus vidas y encontrar consuelo en la historia de amor de Elena y Alfonso. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por personas que buscaban algo más que café. Un joven músico que había perdido su pasión. Una mujer mayor que se sentía sola después de la muerte de su esposo. Un hombre de 1902. Negocios que se sentía atrapado en una vida vacía. Todos encontraron un poco de consuelo en la mesa de Alfonso y en la amabilidad de Elena. Ella les ofrecía no solo café, sino una oportunidad, un gesto simple que tenía el poder de cambiar una vida. Elena, a través de su café, estaba perpetuando el ciclo de bondad que Alfonso había iniciado, un ciclo que demostraba que el amor, incluso en su forma más breve, tiene un impacto eterno. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza.
Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer, sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo.
La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer sabiendo que de alguna manera él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba. Un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida, con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido.
Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café, no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas. Una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena, antes de 1900, Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer, sabiendo que de alguna manera él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba. Un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte.
se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque
En breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer, sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte. Se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena.
El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque en breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer, sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo.
La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque en breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer, sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien.
Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte, se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena, con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena,
A través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El café Horizonte no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Con el tiempo, la historia de Elena y Alfonso se convirtió en una leyenda local, una historia de amor que desafió la lógica y el tiempo. La gente venía al Café Horizonte solo para escucharla, para ver a la mujer que había encontrado el amor en el lugar más improbable y que había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Elena, con su voz suave y su mirada llena de sabiduría, les contaba su historia, no para que sintieran lástima, sino para que se inspiraran. Ella les decía que el amor no se mide en años, sino en los momentos que te hacen sentir vivo, en las conexiones que te hacen querer ser una mejor persona. Su historia era un testimonio de que la vida, incluso con un final inminente, puede ser una obra maestra. El café se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y un nuevo comienzo. La mesa de la esquina, que se había convertido en un símbolo de esperanza, era a menudo ocupada por aquellos que, como Alfonso, sentían que habían perdido su camino. Elena, con su amabilidad y su historia, les ofrecía más que un café. Les ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que con un corazón lleno de amor y recuerdos estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena, antes de Alfonso, había sido una serie de días que se desvanecían uno en el otro, una rutina sin propósito. Pero el viaje con él lo había cambiado todo. Le había dado un sentido de aventura, de propósito, de amor. El dolor de su pérdida se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Su amor por él, aunque breve, había sido el catalizador de su transformación, el fuego que encendió su espíritu y la empujó a vivir una vida que nunca creyó posible. El Café Horizonte era un monumento a su amor, un lugar donde su historia se contaría una y otra vez, a través de los ojos de aquellos que encontraban esperanza y consuelo en sus mesas. Elena, con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba el atardecer sabiendo que, de alguna manera, él estaba ahí, en el cielo, en el mar, en el viento, en el amor que ella sentía y en el amor que ella daba, un amor que no se mediría en días, semanas o meses, sino en el eco de una vida vivida con un propósito. Su amor no había terminado con su muerte. Se había transformado en una fuerza motriz, una inspiración para vivir su vida al máximo y para ayudar a otros a hacer lo mismo. El Café Horizonte era la prueba viviente de que el amor, incluso en su forma más breve, puede tener un impacto eterno. Y Elena, al atardecer, miraba al horizonte, sabiendo que Alfonso estaba ahí, observándola, sonriendo. La vida de Elena se había transformado de manera tan radical que a veces se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El cambio de la rutina monótona del Café Luna a la vibrante vida del Café Horizonte era abrumador, pero en el buen sentido. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito, una emoción que nunca había sentido antes. La rutina de su vida, antes tan predecible, ahora estaba llena de sorpresas, de nuevas caras, de nuevas historias. Elena,
con su corazón lleno de amor y gratitud, se había convertido en una especie de imán para las almas perdidas. La gente venía a su café no solo por el café, sino por la esperanza que ella irradiaba, por la historia que ella representaba. El café se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde la gente podía escapar de las presiones de la vida y encontrar un poco de consuelo. La mesa de la esquina, el lugar sagrado de Alfonso, era a menudo ocupada por aquellos que buscaban una oportunidad, una palabra de aliento, un oído atento. Elena, a través de su amabilidad y su historia, estaba cambiando vidas, una persona a la vez. Ella se había convertido en la encarnación del legado de Alfonso, una mujer que, con un corazón lleno de amor y recuerdos, estaba demostrando que la vida, incluso en su forma más breve, siempre vale la pena. El café, Horizonte, no era solo un negocio, era una misión de amor y esperanza. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.